Bueno, empezamos con un nuevo video. A ver, toqué. Me encanta lo que tiene como para que no se chorree. Es todo artesanal. Sí. Saluchi. Con la izquierda y a los ojos. Qué rico. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre personas medium? Como por ejemplo Daniel Douglas Home. Bueno, seguramente no, porque es una persona muy importante del siglo XIX que era medium y fue conocida por eso. Que fue tan importante en el siglo XIX que fue estudiado por diferentes profesionales de Harvard y por gente muy importante de Europa. O sea, muchas personas importantes de Europa lo contrataban para hacer sesiones espiritistas. Y acá la pregunta es, ¿por qué este chabón o por qué esta historia la traje el día de hoy? Bueno, yo en el vivo que hice hace un par de semanas, hablé con una medium de acá de Argentina, de Mendoza, con Vito, en la cual empezamos a hablar de diferentes cosas, de la mediumnidad, del tema de los planos, del tema del más allá. Y es un tema re interesante que a mí me encantó. Y mucha gente que vio ese video también estuvo muy metida, preguntaron cosas y demás. ¿A vos te re gustó ese vivo? Todo buenísimo. Y bueno, es un tema bastante interesante porque tiene un montón de cuestiones que uno nunca va a terminar de saber. Pero la cuestión es que cuando yo hice ese vivo, después me puse a pensar, ¿quiénes fueron los mediums más importantes de la historia? Por eso yo tengo un libro que se llama Paradigmas, que es de un chabón, un chileno, que se llama Gustavo Frías, que es... Está viejito porque es viejo este libro. No sé si alguien lo conoce. Pertenece como a una serie de muchos libros que cada uno tiene diferentes historias y leyendas. Está muy bueno. Bueno, en este libro habla de ciertos mediums importantes de la historia. Y uno de ellos fue este Daniel Douglas Home. Pero no solo él, sino también otros mediums, otras mediums. Y yo dije, bueno, voy a hacer dos. Voy a hacer a este chabón, al Daniel, y también a otra, que se llama Florence Cook. Pero resulta que hace poco me mandaron un mail de una persona que me habla de la mediumnidad como experiencia principal, como una experiencia propia. Y yo dije, bueno, saco la segunda historia de esta chabona y hablo de una experiencia más cercana de alguien de Argentina. Y es por eso que este video se va a tratar de Daniel Douglas Home, que cómo fue su vida, lo importante que fue su mediumnidad, y de esta experiencia que me mandaron hace poco, que es bastante interesante y picante. Así que sin más rodeos, vayamos directamente a eso, que son dos cosas bastante largas. Para conocer mejor cada una de estas dos historias tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? ¡Vamos! Vámonos. Bueno, para empezar tenemos que hablar de la definición de qué es una persona medium, o el concepto de medium. Igual yo más específicamente hablé de este tema con Vito en el vivo, repesado otra vez diciendo lo mismo, pero ahí si quieren saber más especificaciones en cuanto a la mediumnidad, ahí hablo mejor. Pero para resumir, se le dice medium a una persona que se considera dotada de facultades mentales paranormales que le permiten comunicarse con los espíritus del más allá. Por otro lado se dice que una medium es una persona que oficia de mediadora, por eso medium, entre los espíritus desencarnados y los seres humanos vivos, los encarnados. Eso como resumidamente lo que es un medium. El tema es que hay un medium, un chabón que existió realmente, que es como uno de los más importantes de la historia, uno de los más famosos. Y este chabón era Daniel Douglas Home. Bueno, el Daniel, nació el 20 de marzo del año 1833 en Curry, Escocia. Y es conocido por lo siguiente, escuchen: materialización de espíritus, visiones, levitaciones, manipulación del fuego, comunicación con fantasmas, pero fundamentalmente era conocido como el hombre que podía levitar. Un montón, pero ya vamos a llegar ahí. Acá la pregunta es cómo fue que empezó todo, o sea, su poder de ser medio. Bueno, él resulta que cuando ya era chiquito tenía cierto comportamiento relacionado a ver cosas, a comunicarse con ciertos seres. Y él ya venía de una familia, de una madre y un abuelo que eran también mediums, pero él cuando era chiquito no lo sabía. El tema es que cuando él era chiquito, cuando tenía 4 años, él le había anunciado a su madre la muerte de una de sus primas. Y resulta que al otro día esa prima que él había dicho murió. Ahí su vieja, su madre, ahí confirmó de que él tenía los mismos poderes que su padre y que ella, por ende sabía el destino que iba a tener él. Pero iba a ser un destino más potente porque iba a tener como mayores facultades como para ser medio. Pero no nos adelantemos. Pero la cosa no va a quedar acá porque la madre lo que hizo fue enviar a Daniel a Estados Unidos para que vaya a vivir con una tía que se había ido a vivir ahí a Estados Unidos como para mejorar su vida y demás, y lo mandó teniendo solamente 13 años.
Pero esto no va a quedar acá, porque Daniel ahí empezó a ser amigo de un chaboncito con el cual empezaron a ser muy íntimos, a frecuentar mucho tiempo de sus vidas. Y lo que pasó es que en un momento estos dos amigos empezaron a hablar de un tema en puntual, que era el tema de la muerte. En un momento estaban charlando y Daniel le dice, hagamos un trato. Cuando yo muera, o el primero que muera le avisa al otro si hay algo más allá después de la muerte. Vos así porque vos también lo hiciste. Con tu hermano. ¿Tienen ese pacto hasta el día de hoy? Es un buen acuerdo ese, ¿eh? Sí, pero hay que ver, como dijo la medium, hay que ver porque puede llamar el portal para otro ser que está ahí como esperando. Claro, en ese vivo que yo hice, como que muchas energías o muchos seres que están en el más allá, como que se aprovechan de hacerse pasar por otras personas que son familiares que murieron y se hacen pasar por esas personas. O sea que hay que tener ojota ahí. Bueno, la cosa que en el año 1846, al poco tiempo de esto, en el mes de junio, el amigo se le aparece a Daniel en la cama como una especie de fantasma, como una especie de espíritu. Y al otro día le llega a la familia de que el amigo había muerto. Y ahí él lo que empieza a atar cabos y se da cuenta de que lo que había pasado la noche anterior tenía que ver con que se había cumplido el pacto que había hecho con él. Como que el primero que muera lo vaya a visitar al otro para decirle que había un más allá. Y existió. Por eso pasó. Pero esto no va a quedar ahí, porque cuando esto pasa, cuando Daniel le cuenta a su tía y a su tío todo lo que había pasado, o sea, lo que había visto, en ese momento, en la casa donde estaban viviendo, empezaron a pasar muchas cosas paranormales. O sea, empezaron a volar sillas, mesas, empezaron a abrir puertas, o sea, empezó a pasar todo bastante turbio ahí. Por ende, el tío y la tía, ¿saben lo que hicieron? Lo echaron a Daniel de la casa, pensando que tenía el demonio al lado suyo o con él. Por ende estaba pasando todo eso ahí. Y ahí lo que hizo Daniel, teniendo solamente 13, 14 años, es irse de la casa, empezar a vivir en la calle, pero no ahí en ese lugar donde estaba viviendo en Estados Unidos, sino empezó a viajar por diferentes lugares. Empezó a tener como una vida nómade. Y en eso que estaba viajando por diferentes lugares, él trataba de ir perfeccionando estos poderes que tenía, de poder ser vidente. Y cuando tenía 18 años conoció a una mujer. Pero no a cualquier mujer, y no algo romántico, sino una mujer que era medium también. Y como sabía todo lo que él tenía y todo lo que podía explotar, ella decidió llevarlo a diferentes personalidades destacadas de la Universidad de Harvard, ofreciéndole a estos profesionales que Daniel muestre sus poderes porque eran médicos y profesores de esa universidad. Entonces, como era un tema que se estaba viendo en ese momento en esa universidad, él era la prueba viviente de que existía un más allá, como que habían personas que podían tener poderes y poder conectarse con otros planos. O sea, algo de científico, de la ciencia, como una universidad, como queriendo hacer estudio en cuanto a estos temas esotéricos, estos temas paranormales. Imagínense que cuando lo llevaron ahí a un acto de estos profesores y estos médicos, el chabón fue y empezaron a hacer todo un ritual para que él pueda demostrar lo que sabía. Pero mucho no se sabe lo que pasó ahí, pero se cree como que él pudo demostrar alguna que otra cosa que podía hacer. Pero no trascendió todo lo que pasó ahí, no trascendió todas las cosas que él pudo lograr, o por lo menos no se sabe, o lo que yo estoy investigando no lo pude encontrar. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Pero esto no termina acá, porque al poco tiempo él se enferma de tuberculosis y decide volverse a Europa, a Escocia más precisamente, porque él sabía que ahí tenía más posibilidades de curarse por el clima y demás, y se vuelve allá. Y bueno, estando ahí en Europa, el chabón se termina curando, pero acá en el año 1957 va a empezar a pasar cosas importantes en su vida. Porque, por ejemplo, el Club de París, que es un lugar con toda la moneda, le ofrecieron 2.000 libras como para que él vaya a hacer una sesión especial ahí, pero él decidía rechazar todo tipo de propuestas económicas, porque él decía lo siguiente: he sido enviado para realizar una misión. ¿Cuál misión? No sé. Pero tenía una misión supuestamente, por lo cual todas las cosas que hacía, todas sus sesiones eran gratis, o sea, sin que le pague. No lo hacía por lo económico, sino porque él sentía que su misión era que se sepa su capacidad, su poder de mediumnidad. Pero las cosas más importantes van a empezar a pasar cuando él, a medida que va creciendo y se va haciendo cargo de esas capacidades que tenía, porque empieza a ser como, o empieza a tener como experiencias ya físicas en cuanto a lo que podría decir poderes. Porque escuchen lo que hacía. En principio, bueno, tenía visiones, pero podía levitar espontáneamente. O sea, estaba en una sesión, en una mesa con personas y el chabón empezaba a levitar. Un montón.
pero también otras cosas como por ejemplo podía manipular el fuego, mover objetos pesados sin contacto, o sea, así como medio como Matilda, algo así. También materializar espíritus, o sea que espíritus del más allá que están en otros planos puedan verse y tocarlos, que uno lo pueda tocar. A través del ectoplasma, si no me equivoco. A ver si es como está así. Sí. Bueno, porque el ectoplasma es algo que los mediums o estas personas que tienen estas facultades pueden largar a través de la boca cuando está en un estado medio de trance, por así decirlo. Y ese gas lo que hace es que esas entidades puedan materializarse o se puedan ver y observar. Y siempre tienen que estar como las luces como medio bajas, como para que pueda salir ese gas de la boca y ahí puedan materializarse esos espíritus. Pero bueno, en definitiva también lo que hacía era transmitir mensajes de los espíritus a este plano, a personas que estaban vivas. O sea, el chabón podía hacer todo eso. Y era tan conocido este chabón ya a nivel nacional e internacional, o sea, incluso también en Europa, en América, o sea, en muchos lugares era muy conocido, que lo estudiaban gente científica, maestros, médicos, o sea, gente muy importante y gente académica, porque lo que él hacía y lo que demostraba era real. Se veía el chabón levitar, y eso era lo raro. ¿Cuál era la explicación lógica de eso? Pero a raíz también de que un chabón se levite y la gente cuente de esto, como no todo el mundo creía, vieron que cuando pasan estas cosas, como no todo el mundo cree, porque por ejemplo yo no sé si creería que un chabón levita. Yo cuando empecé a investigar en cuanto a esto, yo decía, ¿levitaba? ¿Seguro? No sé, raro. Pero bueno, sin ir más lejos, con esta fama que él estaba llevando adelante, Napoleón III, en el año 1853, que Napoleón III es un heredero de Napoleón Bonaparte, lo invitó a un castillo ahí en la ciudad de Burdeos, en Francia, para hacer una sesión. Este chabón Daniel acepta, va al lugar, pero como que en ese lugar habían llevado mucha gente, iba a ser como una especie de una obra de teatro, y él dijo, no, yo así no, si voy a hacer una sesión prefiero que sea como con gente íntima, en un espacio reducido, donde haya cierta intimidad. O sea, esto no va a ser un espectáculo. Entonces este chabón, Napoleón III, decidió echar a toda la gente y quedarse él con su mujer y algún que otro conocido para que le pueda demostrar sus capacidades. Y ahí cuando empezó a hacer su sesión, pudieron ver que él empezaba a levitarse y para dejar una prueba, cuando estaba levitando, estaba alto, en el techo dibuja una cruz, que es una cruz que supuestamente está hasta el día de hoy, que es la prueba contundente de que el chabón realmente podía levitar, porque cómo podía hacer llegar al techo o pintar una cruz en una sesión donde no había una escalera o algo como para poder llegar. O sea, eso era lo raro, pero también todo el mundo creyó lo que había pasado porque había pasado en una sesión con Napoleón III. Pero esto no va a quedar acá, porque en plena sesión se materializó un espíritu, la mano de un espíritu con una lapicera y firmó en un papel. Y resulta que cuando ven la firma era la firma de Napoleón Bonaparte. Esta firma fue chequeada por peritos caligráficos y pudieron corroborar que realmente era la firma de Napoleón Bonaparte. Terrible. Fuerte eso. O sea, se materializó una mano. O sea, el chabón a través del ectoplasma, lo que estamos hablando recién, pudo materializar un cuerpo y ni más ni menos que el de Napoleón Bonaparte. Qué loco eso. Pero bueno, más allá de esto, así como estas sesiones, se dice que tuvo un montón más, como para gente muy importante y demás, pero él siempre lo hacía por placer o por el deseo de hacerlo y llevar esta enseñanza o que se conozca su sabiduría y sus poderes. No lo hacía por guita, no lo hacía para que le paguen, en teoría. Y así siguió toda su vida hasta que en el año 1886 murió teniendo alrededor de 53 años. Y hoy en día no hay ningún científico ni nadie que pueda desacreditar que todo lo que él hacía era real. O sea, él no pueden demostrar que era falso todo lo que él hacía. Puede haber sido algún truco o lo que sea, pero no se puede demostrar que realmente era una farsa. Obviamente hay personas que dicen como que era un farsante, que era un loco, que era un mentiroso, y hay personas que creen fervientemente como que tenía esos poderes, y es que por eso hasta el día de hoy se lo sigue recordando en diferentes lugares, porque fue uno de los mediums más importantes de la historia. Incluso el chabón que podía levitar. Re loco eso. ¿Vos sabías de él? ¿No? Búsquenlo, si quieren buscar más información de él, busquen en YouTube, hay algunos videos o podcasts que hablan tipo 1 hora y pico de él, porque así como lo que yo conté es bastante resumidísimo, porque tiene una historia bastante más larga y tiene muchas cosas que son interesantes en su vida. Yo que le recomiendo, si le interesó esta historia, vayan a buscarlo y infórmense un poquito más porque posta que es re interesante. Yo hasta hace poco igual creo que pensaba como que
el hecho de levitar medio que es una truchada. Más. No sé, yo no lo creo del todo. O sea, capaz que había mecanismos como para que él pueda hacer eso y que todos lo crean. ¿Vos creés como que una persona puede llegar a levitar? Mirá, no vi. No, y si no lo veo, no sé, no creo. Como ver para creer. Claro. Pero bueno, déjenos ustedes en los comentarios qué opinan en cuanto a esto, qué creen, porque una cosa es la mediumnidad de lo que podemos saber de una persona que habla con gente del más allá, o gente que tiene más capacidades como para percibir seres o energías y demás, pero ya que se puede hacer algo físico en cuanto a eso, habría que preguntarle a Vito. Vito, que es la chica que entrevisté en el vivo, ella capaz podría responder estas cosas. Pero bueno, a mí es algo que es ver para creer. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios que quiero saber qué piensan al respecto. Pero bueno, ¿vieron que les había dicho al principio del video que tenía 2 historias, que la segunda era una experiencia que me habían enviado por mail? Bueno, es una experiencia bastante interesante y bastante larga. Que hagamos lo siguiente. Terminemos el video de hoy y el próximo que subo es de la experiencia esta, como para dejarla picando. Pero no van a pasar muchos días, van a pasar 2 o 3 días y lo subo porque posta que va a ser muy largo si no el video y es una historia bastante interesante. Así que nada, lo cortamos acá por hoy, los dejo remanija. Pero bueno, posta que les va a gustar mucho el próximo video que se viene. Acuérdense que si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios, se lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, comentar. Y creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.